las 4:04 de la tarde, yo soy Alex Sánchez, escuchan Saludablemente. El día de hoy los voy a invitar a que nos acompañen, tenemos el tema de cámaras hiperbáricas, ampliando esta temática, ciencia aplicada con oxígeno para la salud humana, así que acompáñenos de 4 a 6 de la tarde, hoy miércoles en Saludablemente. Este programa es un respiro. Ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente. Con Alejandro Sánchez. Ya son las 4:05 de la tarde, miércoles 3 de mayo, quinto mes del año. Seguimos con estos temas de salud. Hoy le toca el turno al oxígeno y hay una técnica extraordinaria que se llama cámaras hiperbáricas. Probablemente habrán escuchado, de hecho el año pasado tuvimos un programa interesante sobre este tema y el día de hoy tenemos una mesa de especialistas. Nos acompañan médicos y representantes de cámaras hiperbáricas para Guadalajara, para compartirnos. Pues, ¿para qué nos puede servir esta técnica? ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Cuál es el tipo de ciencia y tecnología que se aplica en este momento? Si ustedes han tenido cuestiones de cirugía, partos, me imagino que lesiones, aquí conoceremos cómo esta terapéutica puede ayudar en diferentes áreas de la salud. Y pues me da mucho gusto que estén de regreso, doctor Jorge, doctor Anaí, doctor Jesús Ledesma, son los especialistas que nos acompañan el día de hoy aquí en cabina. Yo todavía dormido, no sé si es martes, miércoles, jueves, pero estamos en vivo aquí en Saludablemente. Bienvenidos, doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer estar contigo y con tu público. Usted es el doctor Jesús Ledesma. Yo soy el especialista en el manejo de heridas y de oxígeno para manejo de heridas. Y de oxígeno, pues bienvenido, doctor. Doctor Jorge, gracias. Qué gusto verlo por acá otra vez. Gracias, te agradezco, muy bien, al contrario. Gracias por invitarnos y aquí estamos buscando servirles a ustedes y a tu público sobre lo que es la medicina hiperbárica. Medicina hiperbárica. Y doctora Anaí, muchas gracias otra vez de regreso aquí ahora con este formato Saludablemente, para que nos pueda regalar toda la información como especialista en el área médica. ¿Para quién está recomendada esta terapéutica? Doctora, bienvenida. Muchas gracias de nuevo por la invitación y yo encantada de difundir lo que es la medicina hiperbárica. Ya tenemos bastantes meses, de hecho si no mal recuerdo, el año pasado, por ahí del mes de junio, creo que fue la primera temática que tuvimos de cámaras hiperbáricas, pero me gustaría que cualquiera de ustedes nos ampliara el panorama general de qué se trata. Habrá gente que ya habrá escuchado del tema y habrá quienes ignoran exactamente qué es una cámara hiperbárica, solamente a veces por vínculos o alguien que conocemos que las haya utilizado, pero exactamente para empezar como a definir y ampliar el tema, ¿de qué se trata cámaras hiperbáricas? Como definición tal cual, una cámara hiperbárica es meter a un paciente a 4 metros de profundidad de agua salada o cualquier tipo de presión que sea mayor a esta, es por definición cámara hiperbárica. La mayoría de los protocolos son alrededor de 8 o 10 sesiones y el paciente lo que hace es inhalar oxígeno 100% puro y estar sometido a esta presión de tratamiento. De hecho, por ahí me tocó también tomar la terapia como experiencia. ¿Y para quién está indicado la técnica de cámaras hiperbáricas? ¿Se puede utilizar en prevención o hay que tener una lesión para poder tomar el protocolo de las cámaras? En preventivo ayuda mucho tanto a los pacientes sanos como pacientes que tengan alguna patología en especial, como paciente diabético, que la población aquí en México tiene un gran número. Claro. Estamos entre los primeros lugares de pacientes diabéticos y a ellos les va excelente con la cámara hiperbárica y les sirve mucho como preventivo. Alarga un poquito el proceso de alguna complicación que tengan como neuropatía, nefropatía, etcétera. Okay. Alarga ese tiempo porque lo que hace la cámara es sensibilizar los receptores, sobre todo para que ellos bajen los niveles de glucosa. Y todas las complicaciones que vienen posterior a que ellos tienen un nivel muy alto, constante de glucosa, alarga ese periodo para que suceda la complicación. Claro, de hecho, si no me equivoco, Guadalajara tiene el primer lugar a nivel nacional sobre detección de diabetes. Y no sé qué tan oportuna sea, ni conozco el rango de las edades, pero sé que tenemos primer lugar en diabetes en adultos. O sea, es asombroso aquí en Guadalajara cómo se vive y en todo México, ¿no? Entre las 5 enfermedades que matan más seres humanos en el planeta, la Organización Mundial de la Salud coloca a la diabetes como segunda o tercera causa de muerte en el mundo. Y la manera como se está multiplicando esto, no solamente en México, sino es curioso, hasta en países desarrollados como Estados Unidos. Leía un documento que escribió, una investigación que escribió el Seguro Social, en donde se señalaba esto,
en los estados del sur de la República, de Estados Unidos, hay mucha diabetes. Cosa curiosa porque ese tipo de enfermedad, bueno, no respeta ni sexo, ni nada, ni situación económica. Claro. Esto va todo, ¿no? Pero el pie diabético sí normalmente va hacia las clases medias bajas, ¿no? Y esto está está con un crecimiento muy fuerte. Claro, y lo complicado de la diabetes, bueno, aquí tenemos a dos médicos. Lo complicado de la diabetes puede ser una enfermedad controlable, por lo menos el paciente puede tener calidad de vida a lo largo de los años, pero una de las secuelas es la mala circulación y el famoso pie diabético, doctor. Sí, así es. Mira, como tú bien lo dices, pues la diabetes es la segunda causa y cualquiera otra de las primeras causas tienen relación con la diabetes. Es decir, quizás la primera causa son enfermedades cardiovasculares, las primeras causas de muerte, pero la diabetes es lo que nos predispone a una mayor enfermedad cardiovascular. Claro. Entonces, para ahondar un poquito más en lo que dice la doctora Anaís y entrar a lo de la diabetes, todas nuestras células del cuerpo necesitan de oxígeno para realizar sus funciones. Por muchas causas, entre ellas la diabetes, como bien lo mencionas, el oxígeno no llega de forma adecuada. Entonces, la cámara hiperbárica es un medio para hacer llegar ese oxígeno y que por lo tanto las células trabajen de forma adecuada. Hablas sobre las complicaciones. Es una de las complicaciones más importantes en el paciente que vive con diabetes. De hecho, ya no se le debe decir paciente diabético, sino es el paciente que vive con diabetes. Con diabetes. Exactamente. Okay. Hay dos cosas muy importantes. Los nervios se dañan, los nervios de las extremidades, lo cual va a provocar que el paciente de manera progresiva deje de sentir. Y también se dañan las arterias. Las arterias son aquellos vasos sanguíneos que llevan el oxígeno desde mi corazón hacia cualquier parte del cuerpo. Entonces, si tú no tienes oxígeno en tus extremidades, tus células no están respirando de forma adecuada y aparte tus nervios se dañan, esto te va a predisponer a distintos tipos de lesiones, claro, que se pueden complicar y terminan en amputación, que podemos ahondar en un momento más sobre eso. De hecho, el diabético generalmente muere por cardiopatías. Creo que más del 90% del diabético muere de cardiopatías, ¿no? Así es. Y de hecho, el hablar de pie diabético, Alejandro, es una señal inequívoca de que el paciente va a sufrir una cardiopatía. Se habla de enfermedad cardiovascular en general, no solamente cardiopatía. Okay. Cuando hablo de enfermedad cardiovascular, hablo de el mismo daño exactamente que ocurre en el corazón, pero a nivel del cerebro, a nivel de extremidades o a nivel del riñón. Okay. Entonces, enfermedad cardiovascular en general. Aquel paciente que ya tiene daño arterial en sus extremidades inferiores, puedes estar seguro de que lo mismo está ocurriendo ya en alguna arteria de su corazón o en alguna arteria de su cerebro. Cámaras hiperbáricas, es ciencia aplicada, o sea, es una tecnología que se aplica, ya nos explica la doctora Anaí, a través de atmósferas, o sea, se simula la profundidad de 4 metros por debajo del mar y se proporciona oxígeno puro. Sí, el oxígeno tiene que ser 100% puro y tiene que ser una presión mayor a 4 atmósferas. La mayoría de los protocolos va de 8 a 10 en promedio, que son 10 metros de profundidad, pero puede haber otra patología que requiera todavía más metros de profundidad. Una cirugía, por ejemplo, promedio, la cicatrización de una cirugía que no sea tan local, a lo mejor implante de mamas o ¿cómo se llama? Cesárea. Uh-huh. ¿El protocolo de cuántas sesiones constaría más o menos, doctor? Son alrededor de 4 o 5 sesiones para que el paciente se recupere a la mitad del tiempo, ayudemos a la producción de colágeno para que tengan una mejor cicatrización, claro, y hay algo que se llama angiogénesis que ayuda a que haya una nueva vascularización en esa zona que fue afectada, aunque haya sido a propósito, para que haya nueva vascularización en esa zona y lleve las células necesarias para una buena recuperación del paciente. Ok, creo que como tema central estamos hablando del oxígeno y básicamente todo ser humano depende de las funciones metabólicas, fisiológicas, la propia funcionamiento correcto del cerebro, dependemos totalmente del oxígeno. Hay enfermedades, hipoxemia, ¿la hipoxemia es considerado patología, enfermedad? Sí, es una situación por la que sufre el cuerpo y es una baja de oxígeno que no está permitiendo la debida función de cualquier tipo de célula, de órgano, de metabolismo para que sucedan ciertas cosas. Hasta incluso cuando estamos tomando un antibiótico para que se procese o haga el metabolismo como tal, se ocupa de oxígeno. Exacto. Entonces, realmente se ocupa para todo, en todo ser vivo. O sea, es un elemento básico, sí, que en desequilibrio puede generar problemas. Y bueno, y cuando no se cuenta este desequilibrio y se tiene una problemática de salud, es una herramienta ideal para... ¿Por qué genera cicatrización y es tan buenísimo en cirugías? O sea, ¿cuál es la función del oxígeno sobre el cuerpo que genera todos estos beneficios, doctor? Porque ayuda a la producción de colágeno. Okay. Entonces eso es lo que hace principalmente que cuando menos la cicatriz quede lo más parecido al color de su piel
Y sí notan mucho la diferencia los pacientes, o los mismos doctores nos refieren la diferencia de un paciente que tomó terapias con oxígeno a un paciente que no ha recibido el oxígeno adecuado. Seguimos platicando, regresando del corte. Les voy a dar teléfonos en cabina: 31 22 11 90, 36 47 18 83 y la línea WhatsApp por si desean mandarnos mensaje de texto. Comuníquense con nosotros: 33 10 19 07 12. Hoy hablamos del oxígeno, cámaras hiperbáricas, tecnología que puede favorecer muchísimo la salud. Hoy aquí en Saludablemente. Si ya tienes una lesión es más fácil. 4:18 de la tarde. Hoy estamos hablando acá fuera del aire de lesiones. Bueno, es que les platicaba yo a los doctores que tenemos hoy en cabina, si apenas están en sintonía de la frecuencia de Saludablemente, estamos hablando de medicina hiperbárica y bueno, lo vital que es el oxígeno en todas las funciones que tiene el cuerpo humano y cómo el oxígeno aplicado puede favorecer muchísimos procesos como cirugías. Les comentaba yo de que mucha gente lo debe de tener, o sea, los problemas de presurización, de repente cuando se vuela en avión o cuando, inclusive les platicaba que me contaba cuando se maneja, de repente me toca manejar Plan de Barrancas y empieza un dolor terrible en los oídos. ¿Cómo se llama, doctora, el zumbido que es como crónico? ¿Tinitis? Sí, tinnitus. ¿Tinnitus? Uh-huh. Tinnitus. ¿Medicina hiperbárica puede ayudar en estas problemáticas de tinnitus? Sí, ayuda mucho a bajar el síntoma. Lo que hace es, hay un cambio en la membrana timpánica, entonces la cámara lo que tiene de ventaja, a diferencia del avión o cuando vamos cambiando de atmósfera, ya sea vía carretera o entre las montañas, la diferencia de eso es que la cámara podemos ir manejando la presión que querramos meter. Okay. Nosotros podemos ir a la velocidad que nosotros querramos manejar, entonces eso hace que la membrana se vaya acoplando exactamente a lo que nosotros querramos. Okay. Si el paciente en ese momento compensa exactamente la presión que le estamos metiendo, la membrana vuelve a su lugar original. Si nosotros tenemos las funciones perfectas para respirar, los ciclos de inhalación y exhalación, bueno, todo lo complejo que es el sistema cardiovascular, ¿por qué en este momento se utilizan herramientas adicionales con oxígeno si el cuerpo es capaz de generarlo a sí mismo? Hay ciertas enfermedades, como lo mencionamos hace un rato, en el que ya los vasos sanguíneos se dañan o que el corazón está dañado y que no alcanza a suplementar la cantidad necesaria de oxígeno. Correcta, o sea, la cantidad correcta de oxígeno. Así es. ¿Hay una medida de cuánto de oxígeno el cuerpo necesita al día o sobre funciones? No, pero hay un método de saber vía transcutánea, saber qué tanto está recibiendo de oxígeno aquella zona, sobre todo cuando hay alguna herida o por ejemplo en un pie diabético. Ese se pone como un parchecito y se calibra y vemos cuánto está saturando de oxígeno. La mayoría de las veces, y lo más común, es que un paciente que ya está diabético, que tiene un daño endotelial, ya es lo más probable que la zona distal del cuerpo ya no esté recibiendo el suficiente oxígeno. Es lo más común y es muy probable que cualquier prueba que hagamos el paciente tenga una deficiencia de oxígeno. Corrígenme si me equivoco, la hemoglobina que viaja a través de la sangre es la que transporta el oxígeno. Efectivamente. Tejidos, células, órganos, a toda la parte del cuerpo. ¿Ustedes miden hemoglobina o no es necesario? No, no es necesario. Y de hecho, lo maravilloso que tiene la cámara hiperbárica es que justamente actúa de esa manera. No ocupa el oxígeno ir vía hemoglobina, sino con la presión ayudamos que pueda ir el oxígeno vía plasmática. Y eso hace lo maravilloso de que llegue el oxígeno a lugares que regularmente no está llegando vía hemoglobina y la unión que siempre tenemos en el cuerpo. Ok, vía plasmática. Suena un poquito complejo. Para que la gente nos vaya entendiendo exactamente medicina hiperbárica, ¿cuáles son las enfermedades que comienzan a generar desequilibrios en esa recolección de oxígeno natural que hace el cuerpo? Uno es la diabetes. ¿Qué otra enfermedad crónica existe que debilite? Sobre todo patologías en las que ayuda mucho son en agudas. Por ejemplo, alguna fractura que hizo que ya no haya la suficiente circulación en la zona afectada es daño e hipoxia en ese momento agudo. Okay. O a lo mejor algún tipo de ya por la edad, el cerebro ya no está recibiendo el mismo oxígeno por lo mismo, porque la calidad de las arterias ya no está igual que cuando uno está más joven. Entonces, cuando bajan los niveles de oxígeno en el cuerpo. Pero en patologías agudas te puede decir una quemadura que está dañando todo el sistema circulatorio en la zona afectada, una fractura, una infección en cierta zona no ayuda a que esté llegando el suficiente oxígeno a la zona implicada.
Por ejemplo, en lo que estamos hablando de sordera súbita, que de repente que se creía que por una infección viral se dañaba, puede ser que haya sufrido algún cambio en tu cuerpo que en esa zona, en ese momento no se esté recibiendo la cantidad adecuada de oxígeno. De oxígeno. Me imagino que también los hábitos, el estrés, el tabaquismo, la propia contaminación de la ciudad empiezan a inhibir las cantidades apropiadas de oxígeno para que el cuerpo se restaure. Sí, estamos viviendo una situación muy difícil, sobre todo en ciudades tan grandes como Guadalajara o en el Distrito Federal, que aunado a que están a cierta altura, que no es el mismo porcentaje de oxígeno que al nivel del mar, la contaminación está afectando la calidad de oxígeno que estamos recibiendo. Claro. Nosotros tenemos para calibrar el oxígeno dentro de la cámara y a veces nos damos cuenta que estamos a 20% y hay días que podemos llegar a estar a 19.5, que ya nos está hablando de una hipoxia en el cuerpo. Pero como podemos compensar, no lo sentimos de tal manera, pero sí se está dañando. Y en el DF llegan todavía cifras más críticas, claro, y tenemos que hacer algo porque ese daño, día a día, todos los días, va siendo un daño crónico. Ok. ¿La medicina hiperbárica puede ser utilizada en prevención? O sea, ¿alguien que no tenga una enfermedad, una fractura, una diabetes, puede aplicarse cámaras hiperbáricas? Sí, claro, se recomienda de 5 a 10 sesiones cada 6 meses como método preventivo y les va a ayudar a otros tipos de patologías que a lo mejor tienen recurrentemente como gastritis, que tengan un poquito de inflamación en el colon o que tengan cefalea o migraña o una tensión o que por ese momento estén pasando por un proceso de estrés, claro, les ayuda mucho. ¿Cuáles son los pacientes que más recurren en consulta a esta técnica? O sea, ¿quiénes en su mayoría las personas que van con qué clase de enfermedades? El gran porcentaje que nosotros manejamos son posquirúrgicas, pacientes que se quieren recuperar y reincorporar a su vida cotidiana lo más pronto posible, es el gran porcentaje. El otro porcentaje de pacientes son pie diabético, que nos enfocamos a los que les va excelente, hay todo un libro de pie diabético y cámara hiperbárica, en donde hay diversos estudios, hay fotografías del antes y después, y el otro porcentaje son pacientes que han tenido una fractura o que tienen una infección de hueso, que también va aunado al paciente con pie diabético que ya puede tener una infección en hueso. Ok, usted, doctor Jesús, es el especialista en pie diabético. Así es. ¿Y cuáles son las complicaciones de un pie diabético? Yo realmente desconozco porque no conozco a alguien que tenga pie diabético, pero alguien tiene diabetes, tiene esa secuela, la secuela que implica como tal. Ok, como lo explicaba hace un momento, hay dos causas o dos caminos para llegar al pie diabético. Primero se dañan los nervios. Tenemos 3 tipos de nervios en el pie. Un nervio que te va a provocar la sensibilidad. Entonces, el paciente que vive con diabetes y que está descontrolado, lo primero que comienza a sentir es ardor, siente que se quema sus pies. Esto es muy común y sobre todo en las noches. El paciente te dice, me tengo que levantar y caminar un poquito. Si el daño continúa, si el paciente no se controla y el daño continúa, poco a poco va a sentir menos hasta que deja de sentir. Entonces, imagina que alguien trae una piedrita en su zapato, la siente y pues la retira, pero un paciente que vive con diabetes y que ya tiene un daño permanente en sus nervios, ya no va a sentir esa piedrita. Hay otros nervios que controlan los músculos de mi pie. Claro. Entonces, al estar dañados esos nervios también se pueden deformar las articulaciones. El arco del pie va a caer y vamos a aumentar mucho la presión en ciertas zonas. Okay. No es lo mismo que tú sustentes todo tu peso en una parte grande de tu pie a que lo sustentes solamente en 1 o 2 zonas. Okay. Entonces estás metiendo demasiada presión. Regularmente esas zonas donde se aumenta la presión es debajo de los dedos. Okay. Y finalmente tenemos otros nervios que nos ayudan a la sudoración. El paciente que vive con diabetes suda menos o deja de sudar en el pie. Okay. Entonces un pie que está seco, que se agrieta fácilmente y que por lo tanto se puede abrir. Puede romper. Así es, entonces... Implica mucho riesgo cuando alguien con diabetes tiene heridas en los pies, o sea, pueden perder, puede haber necrosis muy rápido, ¿verdad? Por la falta de circulación y reparación de tejidos natural del cuerpo. Efectivamente, es lo que te acabo de comentar, es la neuropatía diabética, es uno de los caminos. El otro es precisamente algo que llamamos enfermedad arterial periférica. A todos nosotros, después de los 65, 70 años, por un proceso natural de envejecimiento, las arterias se van a endurecer y se van a hacer un poquito más pequeñas. Esto es normal. Okay. Pero si a esto le agregas que tú fumas, que tomas, que vives con diabetes, que eres hipertenso, que tienes obesidad, sedentarismo, etcétera, etcétera, claro, vas a acelerar este proceso. De hecho, nos encontramos pacientes que tienen 45, 50 años y tienen vasos sanguíneos de gente que tendría 90. Híjole. Sí, bastante. O sea, se acelera este proceso. Entonces, imagínate que juntas este daño en los nervios donde ya no sientes, donde tus músculos se hicieron más pequeños, las articulaciones se deformaron, ya no suda tu pie y aparte está llegando muy poquita sangre a la extremidad. Cualquier situación, cualquier traumatismo, cualquier situación que pueda provocar una herida en tu pie, pues evidentemente que se va a magnificar y es ahí donde viene lo que conocemos como pie diabético. Aclarando que
una cosa es pie diabético, que no es lo mismo al pie del diabético. Pues no Exacto. porque yo sea diabético, viva con diabetes, tengo pie diabético. Ok. El pie diabético es cuando ya presento una lesión a consecuencia de estas complicaciones. ¿Qué es lo que sucede con un pie diabético ya enfermo o con herida? ¿Se gangrena o se necrosa? Ok, la gangrena como tal la podemos dividir como gangrena húmeda o gangrena seca. Hay pacientes en los que esa falta de circulación arterial o de flujo de sangre hacia el pie es tan grande que disminuye bastante, y es cuando comenzamos a ver los dedos azules, morados, y si no se trata a tiempo como una urgencia, como lo que es, entonces de pronto sí pueden llegar a necrosarse. Esto es muy común. Y a perderlo por completo. O sea, Así cuando es. hay necrosis es muerte del tejido, no hay reparación. Así es, esto lo llamamos úlceras de origen arterial. Entonces, Ok. porque hay un daño en la arteria muy severa, la arteria se cierra, y la única manera de poder reparar esto es, si ya se necrosó el tejido, indudablemente no hay vuelta atrás. Eso desgraciadamente termina en amputación, pero la única manera de repararlo es buscando cirugías vasculares a través de un cirujano vascular, en lo que con un procedimiento en el que podamos abrir esa arteria para regresar el flujo hacia la extremidad. Seguimos platicando de este tema tan interesante. Vamos por la segunda pausa. Recuerdo que solamente tengo línea WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. 33 10 19 07 12 para mensajes de texto. Hablamos de medicina hiperbárica y ahora de pie diabético, ¿no? Que debe ser, digo, para quien lo vive, debe de ser muy complejo sobrellevar tanto el control de la enfermedad cuando se vive ya con un pie diabético. Cualquier duda, pónganse en contacto con nosotros. Estamos totalmente en vivo y recuerden que pueden conectarse a través de www.radiomujer.com.mx y seguir más de cerca la programación. Quédense con nosotros aquí en Saludablemente. ...4:33 de la tarde... pues estábamos platicando en el corte. Les preguntaba si dependencias como es el Seguro Social tienen la tecnología de cámaras hiperbáricas. Me estaban diciendo que no. Para mi sorpresa es que esto no existe con subsidio público, ¿verdad? Si es tan buena tecnología, ¿por qué no existirá Bueno, o sea, en la ciencia médica de institución social o de la privada? Porque también me platican que o sea, en los hospitales privados tampoco existe la tecnología o la infraestructura de cámaras hiperbáricas. no está como tal, sí hay algunos, en Secretaría de Salud se ha infundido mucho en fomentar la terapia con oxígeno hiperbárico, y hay algunas en privado que sí lo utilizan. El problema de la terapia con oxígeno hiperbárico es que tiene un costo elevado tanto la cámara como el hecho de estar suministrando oxígeno. En Estados Unidos hay empresas donde donan el oxígeno, entonces realmente por eso no sale tan caro como aquí en México. Entonces, O sea, la infraestructura y la terapia es costosa. sí, desde el hecho de tener el lugar adecuado para poder poner la cámara, se ya genera mucho costo, la cámara genera costo y el oxígeno también es costoso. Entonces es un poquito difícil que se pueda tener en todos lugares y que sea accesible a todo público. Pero en México no hay como quisiéramos, pero sí hay. Por ejemplo, en Cozumel está una de las más grandes de México, que tiene una infraestructura y que está en de muy buena calidad y tiene unos doctores excelentes. Claro. Pero me pareció un poquito raro. Cozumel es una isla súper pequeñita de poquitos habitantes. ¿Por qué será que ahí hay cámaras hiperbáricas, Doc? Por el buceo, como es de gran turismo y hay muchísimo buceo y ellos se descompensan al salir, es por eso que allá está una de las mejores que tenemos en México, y muchos cursos donde nosotros vamos a capacitarnos es a Cozumel, en esa cámara que está grandísima y que incluso tiene médicos hiperbaristas que tienen la especialidad atendiendo a los pacientes, están asesorados, pero por desgracia no está accesible acá en otro tipo de población. Exacto. No hay cámaras hiperbáricas, desgraciadamente, en todos los lugares donde se debería o donde se necesita, por lo que mencionaba la doctora. Incluso en hospitales públicos hay en muy contados lugares. ¿Por qué razón
¿Por qué razón, si es tan necesaria la oxigenación hiperbárica, por qué no se tiene, y habiendo tanto enfermo de diabetes o habiendo tanto enfermo con cirugías en los hospitales públicos, y que teniendo cámaras hiperbáricas lo sacarían rapidísimo, bajando muchísimo los costos, ¿no? Y no solamente bajando los costos, sino que también curando más eficientemente a los enfermos, ¿no? Porque le estás dando oxígeno, que es recuperación de células, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí en Guadalajara, bueno, nosotros tenemos, te decíamos que era una de las más grandes de Latinoamérica, y no solamente es la complejidad de tener un aparato, una cámara de estas características, sino también el costo la importancia que tiene tener personal que sepa de medicina hiperbárica. Nosotros no tenemos un técnico ahí que esté manejando un aparato. Nosotros tenemos 2 doctoras especialistas con conocimientos sobre medicina hiperbárica que le ayudan al doctor, que no necesariamente los doctores tienen conocimientos de medicina hiperbárica, y por otro lado que no saben de protocolos sobre cuántas sesiones deben de tomar determinada patología o determinado enfermo, ¿no? Eso le iba a preguntar, aunque es tecnología de punta y es tecnología moderna, ¿qué opinión tiene el médico general o el médico especialista con medicina hiperbárica? O sea, ellos tienen conocimiento, ustedes son médicos, ¿es una materia de la carrera de medicina? No, como tal no, y es triste porque durante los 6 años que tenemos de carrera nunca escuchamos de medicina hiperbárica. Y es lo que tenemos que trabajar nosotros en difundir la información de lo que es medicina hiperbárica aún con los doctores, y que nos traten de entender un poquito cómo es que funciona, y que hay estudios y que hay diversos artículos que confirman cómo sirve la cámara hiperbárica en ciertas patologías en específico. Yo no digo que funciona para todo, y tiene patologías muy especiales para las que sí funciona y que realmente se ha visto buenos resultados, y hay libros donde ellos pueden constatar, donde ellos pueden estar revisando. Nosotros hacemos esa labor, a veces va un doctor a visitarnos y ve la cámara y le prestamos un libro, ¿no? Y tenemos ahí sobre todo de pie diabético y cámara hiperbárica, y le decimos: doctor, háganos el favor de leernos para que se empape un poquito más de lo que es la medicina hiperbárica. Los que sí conocen un poquito más son los cirujanos plásticos, y ellos sí los ven mucho en la especialidad, pero en términos generales la mayoría de los doctores no. Aunque es vanguardia, no hay todavía una influencia de tratamiento, excepto la cirugía plástica, ¿no? Yo me imagino que un médico cirujano recomienda cámaras hiperbáricas. La mayor cantidad de avances y de estudios que hay es con pie diabético en medicina hiperbárica. ¿Es donde más avance hay? Efectivamente, mira, aquí es muy importante que definamos algo que desde hace varias décadas se utiliza, lo que es medicina basada en evidencias. Es decir, que en la actualidad tú no puedes practicar alguna cuestión médica si no tienes evidencia científica suficiente que te sustente esto. Precisamente para ese tema de heridas en general, y más en pacientes que viven con diabetes y que tienen pie diabético, si hay evidencia que lo sustente, evidencia completa. Entonces, quienes nos dedicamos al manejo de heridas, estamos empapados, a lo mejor no de los aspectos técnicos específicos como lo tiene la doctora Anaís, pero sí de la importancia y del uso de lo que es la cámara hiperbárica y los beneficios de la cámara hiperbárica. ¿Quién es el precursor? ¿Quién fue la persona que encontró los grandes beneficios del oxígeno en atmósferas? ¿Hay alguna persona? ¿Fue americano? ¿Es tecnología europea? Realmente como tal alguien que se adjudique la cámara hiperbárica no lo hay. Y es que fue de diversas maneras que se dieron cuenta que la cámara hiperbárica servía. Realmente no empezó como una medicina actual. O sea, siempre se ha sabido que el oxígeno es fundamental y hay quien lo manejaba como el elixir de la vida. Pero no hay un personaje o alguien que podamos decir, él fue el que hizo que la cámara lo descubrió como tal. No, siempre fue a raíz de ciertas circunstancias que se dan cuenta que de esa manera servía la cámara hiperbárica, pero no hubo un detonante o alguien no. Quiero y tengo que preguntarles, en Guadalajara hace algunos años hubo, y bueno, ha habido en muchas ciudades en el mundo, los peligros que implica no la medicina hiperbárica mal aplicada en spas o en lugares que ni siquiera tienen registro o que no están avalados por las dependencias de salud. Creo que también puede ser peligroso que la gente que nos sintonice y que tenga alguna enfermedad busque también profesionales y especialistas en el tema. Ha habido personas que han perdido la vida por el mal manejo. No sé si se le pueden llamar cámaras a lo que pasó en Guadalajara,
no sé si hace unos 8 o 10 años, que son estas cámaras como tubulares, individuales, donde se metían 2 individuos en un lugar sin registro. Híjole, o sea que creo que perdieron la vida aquí en la ciudad. Sí, me gustó la manera en que lo planteaste, de que no es la cámara hiperbárica, sino el mal manejo que se le puede llegar a dar a la cámara hiperbárica. Nosotros fuimos capacitados para atender a los pacientes y siempre se hace una valoración médica previa. ¿Qué hacemos en esta valoración? Sobre todo enfocarnos en contraindicaciones para la cámara hiperbárica. Un paciente que va a ser más el riesgo que el beneficio de la cámara hiperbárica, no hay manera de que entre a la cámara. Se le explica las razones por las cuales no es candidato a entrar a la cámara hiperbárica. Y siempre estamos 2 doctoras. Por el simple hecho de que si sucede algo dentro de la cámara, alguna de las 2 presuriza a la otra doctora, se pasa, atiende al paciente o saca al paciente lo que se requiera en diversa situación. Claro. Y todo el tiempo estamos viendo y todo el tiempo estamos escuchando al paciente, y también llevamos un monitoreo de oxígeno, de cuánto está la temperatura dentro. Constantemente le estamos preguntando todo bien, siempre vemos que esté pasando libre el oxígeno y les explicamos al paciente, así debe sentir, si por algo usted no siente de esta manera, avísenos. Claro. Hay un contacto directo durante 1h20 sobre los pacientes. ¿Cuál es la contraindicación? Dígame, ¿qué quiere decir, Jesús? Bueno, lo que pasa es de que, abundando en lo que decía la doctora, lo que sucedió en aquellos tiempos, fue por... era una cosa completamente diferente a lo que nosotros tenemos. Exacto. Nosotros somos una institución, una clínica de medicina hiperbárica de primer mundo. Lo que sucedió en aquella ocasión pues fue negligencia de las personas, seguramente. No creo que hayan sido doctores, sino que algún técnico, exacto, alguna persona que estaba por ahí, ¿no? Acá, por un lado, la tecnología y la seguridad de la cámara es completamente diferente. Y por otro lado, pues siempre están ahí 2 doctores especialistas con conocimientos de medicina hiperbárica y que son médicos para cualquier problema que pudiera suceder. Por supuesto, como te decía la doctora, antes de que ingrese cualquier persona se hace una valoración. Si no, por un lado, si no le sirve a lo que busca que le resuelva al paciente, nosotros le informamos para que no entre. Claro. Si no está en condiciones médicas para que entre a la cámara, igualmente no lo dejamos entrar. Nosotros cuidamos mucho eso. De hecho, hay una evaluación de presión, también miden con un sensor la cantidad de oxígeno con la que el paciente llega. O sea, primero se genera el historial del paciente para poder ver si es apto. ¿Hay alguna contraindicación para cámaras hiperbáricas? Sí, de hecho hay varias contraindicaciones. Las dividimos en relativas y absolutas. Relativas, que valoramos el riesgo-beneficio, y entre estas relativas son pacientes hipertensos, pacientes con epilepsia, un neumotórax, pacientes que han sufrido a lo mejor o que padecen ciertas patologías de infección de vías respiratorias, desde una gripe común hasta problemas con enfisema pulmonar, etcétera. Entonces esas las tenemos como relativas. Pacientes que por nada del mundo entra es un neumotórax no tratado, un paciente que venga con presión descontrolada, o un paciente que haya presentado convulsión en los últimos 3 meses. Esos pacientes nunca se meten en la cámara. No entran. Ok, vamos por la tercera pausa. Sigo recibiendo mensajes vía de texto 3310-190712. Regresando les comparto lo que nos escriben. Y quédense con nosotros, seguimos hablando de cámaras hiperbáricas hoy en Saludablemente. .48 de la tarde y bueno, les voy a adelantar una noticia. Como saben, los servidores de WhatsApp están muertos, así que ni siquiera tenemos WhatsApp. Pero, bueno, esperamos que en un momentito pues podamos tener por lo menos líneas telefónicas abiertas para ustedes. ¿Con qué nos hicimos, Doc? ¿Se acuerdan? Es que es muchísimo tema. Estamos hablando de la seguridad de la cámara. Ajá. La seguridad de la cámara, que es bien importante para el paciente, porque luego de repente también estar en un lugar cerrado, bajo presión. Cuando uno está en cámara hiperbárica, ¿está presurizado o despresurizado? Estás presurizado. Presurizado, ajá, ¿verdad? Sí. ¿A 4 atmósferas?
Sí, nosotros en Guadalajara, bueno, en especial en la empresa, no manejamos casi a nadie a 4 atmósferas. Casi la mayoría de los que van con nosotros van a 8 o a 10. Perdón, A 10. son metros. Atmósferas son solamente 2. 2. Que simula como si estuviéramos 10 metros debajo del mar. Ajá, sí. Y es la mayoría de las patologías. Al menos de que haya alguien que realmente sea muy susceptible al oxígeno y que corriera riesgo de intoxicación por oxígeno, se le bajan los niveles de presión atmosférica. ¿Puede haber intoxicación por oxígeno, Doc? Sí, sobre todo en pacientes que tienen alguna enfermedad neurológica, son más susceptibles a tener una intoxicación por oxígeno. En ellos se trata siempre de meter a 8 metros de profundidad, Claro. pero si aún así nos lo refiere, podemos bajar un poquito menos la presión. Pero en promedio es de 8 a 10 metros de profundidad de agua salada. De agua salada. ¿Por qué Ajá. un hipertenso tiene contraindicada la cámara hiperbárica? Lo que pasa es que se ha visto que sube un poquito más la presión a la hora de estar dentro de la cámara hiperbárica, por lo mismo que estamos metiendo presión en el cuerpo. Oxígeno. Pero, sinceramente, si nosotros viéramos el registro de los pacientes antes y después de la cámara hiperbárica, ha sucedido lo contrario, porque al entrar a la cámara hiperbárica se relajan y como están una hora sin moverse, Exacto. la mayoría o sale igual o sale un poquito más bajito. Pero de todas maneras, por seguridad y por norma, no los pasamos cuando están descontrolados. O sea, a lo mejor un hipertenso controlado sí puede entrar a la cámara hiperbárica después de una cirugía, por ejemplo. Sí. Si está valorado y está bien fundamentado que entre, No entra hay sin ningún problema. Ajá. Siempre se les toman los signos vitales antes y después de cada sesión, Ok. sin excepción. Doc, en pie diabético, ¿qué es lo más terrible que le ha tocado ver como diagnóstico cuando llega alguien buscando cámaras hiperbáricas? Pues lo más triste que me ha tocado ver ya cuando los pacientes llegan en etapas en las que no podemos hacer mucho para solucionar el problema. No estamos buscando llegar a la menor cantidad de amputaciones posibles, pero desgraciadamente, repito, muchos pacientes llegan en etapas muy avanzadas. Vivimos en una cultura donde las personas le hacen más caso a la comadre, al vecino y no van a atención médica. Entonces llegan los pacientes pues ahí con el pedazo de sábila, con el chorro de miel en las heridas y ya con los dedos necrosados, por ejemplo. Entonces, aunque quienes nos dedicamos al manejo de heridas tratamos a toda costa de evitar una amputación, de ser lo menos agresivos posibles, hay ocasiones en lo que Ya es no imposible. se puede. Así es. O sea, siempre es importante que cuando ya se tiene pie diabético como diagnóstico, acudir lo más rápido posible con el médico y buscar cámaras hiperbáricas cuando hay lesión. De hecho, antes de eso, mira, soy presidente de una asociación, Sociedad Mexicana de Podología Médica. Yo me dedico a todo el área de podología, aunque soy especialista en manejo de heridas. Pero el paciente que vive con diabetes tiene que acudir a su chequeo regular con el podólogo para una revisión. Porque, como te comentaba hace un rato, hay algunas zonas del pie donde la presión va a aumentar conforme la diabetes va avanzando y el daño de los nervios van avanzando. Tenemos que buscar quitar esa presión en el pie para evitar que se ulceren esas zonas. Okay. Y eso solamente lo puede hacer alguien experto y que se dedica a las complicaciones del pie. Ok, se llama pie diabético justamente porque el problema cae en el pie. Exactamente, porque es una lesión secundaria a los efectos deleterios de la diabetes. Hablando del pie, estamos hablando de la planta, tobillo, desde la cadera hacia la punta del pie. No, pies, tobillo para abajo. Tobillo para abajo. Así es. Eso es lo que anatómicamente es el pie. Así es. Ahí es donde puede empezar desencadenándose hasta perder, creo que piernas completas, ¿no? O sea, empieza en el pie, pero se puede perder la pierna completa. Sí, de hecho, pues tristemente me tocó hace un par de semanas hacer una amputación arriba de la rodilla. Como te comentaba hace un rato, el daño en las arterias puede ser a todos niveles, así como puede ser una arteria pequeñita en el dedo gordo del pie, por decirlo de una forma coloquial, puede estar incluso en la cadera. Okay. Hay un dato muy común en los pacientes que le llamamos claudicación intermitente. ¿Qué es esto? Si yo estoy en reposo, mis músculos necesitan cierta cantidad de oxígeno. Si comienzo a caminar, pues van a necesitar más. Si corro, van a necesitar más. Pero si mis arterias están cerradas, no es posible que llegue la sangre con oxígeno. Exacto. Entonces, un paciente cuyas arterias ya están cerradas, comienza a caminar o comienza a tener alguna actividad física y los músculos sufren porque no les llega oxígeno. Okay. Duelen y esto provoca que el paciente detenga sus actividades. Usted es médico cirujano, ¿le toca en cirugía amputar piernas por un mal control y un pie diabético? Por un daño arterial. Por una arteria que ya está. Usted hace la amputación en quirófano. Tenemos un equipo ahí en la clínica hiperbárica, no solamente con lo hiperbárica, sino un equipo médico completo que trata para atención. Así es. O sea, ahora ya tienen como esta rama de especialización para pie diabético. Así es.
O sea que ya las personas en confianza pueden acercarse cuando tienen esta enfermedad y van a hacen diagnóstico y control de toda la enfermedad. Todo completamente, un equipo completo. De hecho, mira, te explico también hay un poquito más un beneficio muy grande de la terapia hiperbárica, de oxígeno hiperbárico. Okay. Hay otro tipo de úlceras que son las de la planta del pie que le llamamos mal perforante plantar. ¿Qué es lo que ocurre con estas? Las úlceras salen en las zonas donde hay una mayor prominencia ósea, es decir, donde podemos tocar más fácilmente el hueso, que es en el talón y debajo de los dedos, que llamamos cabezas metatarsianas. La distancia que hay entre la piel y esos huesos es muy pequeña, es de apenas unos milímetros. Okay. Una herida que se hace en esta zona, pues evidentemente es una puerta o una ventana para que las bacterias penetren y llegan muy rápido a hueso. Son las heridas que más fácilmente infectan hueso. Okay. Ahí es fundamental el apoyo de la terapia con oxígeno hiperbárico. El gran problema es que la medicina o el médico especialista, en el área médica, ¿quién es el especialista en diabetes? ¿Cualquier médico general o hay una especialidad? Sí, bueno, para un control metabólico está el endocrinólogo, pero se puede referir a varias especialidades. El angiólogo puede ver un poquito cuando haya una deficiencia arterial, claro. Un traumatólogo puede ver cuando ya existe un pie diabético, entonces va de la mano con muchas especialidades por tantas complicaciones que implica. Exactamente. El gran problema es que ellos a veces desconocen la materia de la medicina hiperbárica, que es ciencia aplicada, pero hay un desconocimiento en la propia área médica, o sea, en sus colegas especialistas que a lo mejor tienen la detección y pueden llevar el control, me imagino que con fármacos, desconociendo de los grandes beneficios que genera la hiperbárica a la salud del paciente. Sí, así es. Existen en el cuerpo unos receptores de insulina, sobre todo en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, que todavía tienen producción. Lo que hace la cámara es sensibilizar estos receptores, entonces baja los niveles de glucosa. Hemos visto, y si hacemos una toma de glucosa al paciente antes de la cámara y después bajamos el nivel de glucosa que tiene en sangre, está aunado de que si tiene ciertas cantidades de unidades que se inyecta de insulina, si también llevamos un control estricto, va a requerir el 30% menos de insulina de lo que se está inyectando. Okay. Entonces, por eso que lleva una gran ventaja, aunado a que va a alargar el tiempo para que le llegue alguna complicación. O sea, estoy entendiendo que no solamente beneficia en cuanto a tejidos y a nervios, sino también en la dependencia insulínica. Sí. Sí, ayuda mucho. La cámara hiperbárica ahí se puede llamar preventivo, sobre todo porque hacemos que llegue más tarde la complicación. No quiere decir que nunca va a llegar a tener una complicación, pero en promedio en México se habla de que en 10 años el paciente ya tiene alguna complicación, llámese nefropatía. Una vez que es diagnosticada. Una vez que sabe que tiene diabetes. ¿A los 10 años? A los 10 años. ¿Hay lesión vascular? Sí, lamentablemente eso es muy difícil de decir cuánto tiempo haya tenido con cifras de glucosa elevadas, porque realmente no llevamos un control o no vamos como método preventivo a un doctor a decir cómo estoy. Exacto. De hecho, muchos pacientes nos han llegado por otro tipo de patología y a la hora que nosotros hacer la historia clínica tomamos la glucosa, nos damos cuenta de que tiene cifras muy elevadas de glucosa y hacemos el diagnóstico de diabetes. Pero en promedio de cuando se ha diagnosticado a cuando se ha visto la primera complicación es un promedio de 10 años. Okay. Entonces, lo que tratamos con la cámara hiperbárica es alargar este periodo en que va a llegar la primera complicación y de cuidar un poquito más cualquier órgano, cualquier tejido. Claro. La mayoría de los diabéticos tiene un daño endotelial que le llamamos, entonces lo que hace la cámara es también revertir un poquito y aplazar que siga generando daño. Si un paciente con ordinario sin ninguna técnica preventiva tarda 10 años, ¿cuánto puede aumentar en beneficio la medicina hiperbárica? O sea, 15, 20 años, ¿hay una estadística que diga cuánto? Como tal, no hay un registro que nos hable, como tal no, pero por toda la fisiología y por la manera en que ayuda la cámara hiperbárica, sí se podría hablar de que a lo mejor un promedio de 20 años para que le llegue la primera complicación. Duplica. Pero sí, pero siempre y cuando también vaya de la mano de una buena alimentación, de un buen cuidado, porque tampoco es magia. O sea, ayuda un poquito a disminuir los niveles de glucosa, etcétera, pero si también tú llegas a tener una mala alimentación a tu casa y te descuidas, estamos hablando de un paciente que aparte de la cámara hiperbárica lleva un muy buen control. Exacto. Y él lleva un muy buen cuidado. Pues sucede como nos platica, Doc, o sea, llega gente ya en etapas muy, muy complejas que ya no se puede hacer nada con
con el pie diabético. Efectivamente, de hecho, pues en algunas situaciones ya la cirugía es para limitar el daño. O sea, sí tratamos de no ser tan agresivos y limitar el daño. Tratar de que el paciente no pierda su pie, de que a lo mejor tenemos que quitar alguna zona pequeñita porque ya murió esa zona, ya se necrosó, pero de limitarlo lo más que se puede. Dejar que siga creciendo. Así es. Vamos por la siguiente pausa. Estamos terminando la primera hora de programa. Regresamos con más de pie diabético, medicina hiperbárica, lo importante que es el oxígeno para tantas y tantas funciones que genera nuestro cuerpo. No tengo WhatsApp, probablemente ustedes tampoco, así que tengamos paciencia para que regrese y bueno, quédense con nosotros. Pueden mandarnos mensaje a través de las redes sociales. Recuerden buscarnos como Radio Mujer Guadalajara en Facebook y en Twitter como Radio Mujer 1040. Claro, regresamos con más. Sigan aquí con nosotros en Saludablemente.